Bueno, tenemos el gusto de estar con el doctor Todd Ovokaitys, que nos acompaña en estos días en Colombia. Quisiéramos, Todd, que nos contaras una pequeña reseña de quién eres tú, cuáles son tus estudios, para que nos enteremos un poco de toda tu trayectoria. We are gathered for a conversation with Dr. Todd Ovokaitys. And Todd, we would like you to please let us know a little bit about yourself and your background and what you've done. Well, thank you. It's been a great pleasure being in Colombia with the wonderful people and the great food and the amazing dance that everybody does. Ha sido para mí un placer aquí estar en Colombia con la gente maravillosa que hay en Colombia y con la comida tan deliciosa y con las oportunidades de ver a la gente bailar y de bailar con la gente que baila también. And I've had the honor of being here to teach a group of medical doctors about what could be called natural medicine. Y he tenido el honor de poder dictar un curso aquí sobre lo que podría llamarse como medicina natural dirigido a médicos. I did my medical school training at Johns Hopkins University. Yo me formé como médico en la Universidad de Johns Hopkins, which is considered one of the top medical research institutions in the country. que realmente se considera una de las principales universidades médicas y de investigación médica del país, de los Estados Unidos. Even at Johns Hopkins, I did additional core studies in nutritional and metabolic medicine. Incluso estando estudiando en la Universidad de Johns Hopkins, tomé cursos adicionales sobre nutrición y medicina del metabolismo. I then had 6 years of additional training at Georgetown University in Washington, D.C. Luego en la ciudad de Washington, D.C., durante 6 años después de Johns Hopkins me formé adicionalmente. where I completed specialties in general internal medicine. Allí me hice especialista en medicina interna, en medicina interna, as well as a fellowship in pulmonary and intensive care medicine. al igual que fui becado para formarme como especialista en neumología y en medicina interna. After I completed my training, I developed an even more intensive interest in the nutritional and holistic methods of healing. Después de completar estas especializaciones, desarrollé interés adicional en la medicina de la nutrición y también en la medicina holística. And woven into this process was the inspiration to look at how nutrients could be made more powerful. Y entretejido en todo este proceso estuvo siempre el interés por saber cómo se podría mejorar o realzar el poder de la nutrición en todo esto. And while the discovery story is rather complex, y bueno, si bien la forma como llegué a algunos descubrimientos es un tanto compleja de relatar, ultimately I've developed a collaboration with a Scottish physicist. En últimas, fue muy importante la colaboración que desarrollé con un físico escocés. And we've created a very advanced and subtle laser technology con quien logramos crear una tecnología que utiliza el rayo láser bastante avanzada, that can be said to enhance the quantum state of the molecules. que puede decirse que mejora, realza el estado cuántico de las moléculas. And we have a variety of studies Tenemos también una variedad de estudios que hemos realizado, which show that compared to the usual benefits of nutrients, que demuestran que en comparación con los beneficios usuales y convencionales que ofrecen los nutrientes, when the nutrients are treated with this process, they work even better.
cuando son tratados los nutrientes con este proceso que desarrollamos, funcionan mucho mejor. So for the past several years, De manera que durante los últimos varios años, my research group has been studying various applications mi grupo de investigación ha estado estudiando una variedad de aplicaciones de esto, ranging from rebuilding heart tissue que van desde la reconstrucción del tejido cardíaco to enhancing the immune system in various conditions, hasta mejorar el estado, el sistema inmunológico en distintas condiciones, to supporting those processes that stimulate rejuvenation and regeneration in the body. y hasta incluso apoyar los procesos que estimulan la regeneración y el rejuvenecimiento en el cuerpo. At this point, Actualmente we have a major clinical study hemos realizado un estudio clínico importante that has shown an effect in persons with failing heart systems que demuestra tener efectos importantes en personas con insuficiencia cardíaca, to significantly improve the function of the heart. al punto que permite mejorar significativamente la función cardíaca. So in patients already taking a full medical program, En pacientes que ya están sujetos a un programa médico completo, the addition of this support results in significant additional improvement. agregar este apoyo de este proceso que hemos desarrollado implica mejoras significativas And a measurable improvement in heart function y una mejora medible de la función cardíaca, that compares with what isotope stem cells may do. tanto que es comparable a lo que permiten lograr las células madre. So this is just one example of the benefit of applying to nutrition. De manera que esto es apenas un ejemplo de lo que yo llamo la nutrición aplicada. Todd, ¿por qué es tan importante para ti el camino de investigación que elegiste específicamente con los aminoácidos y el DNA? Todd, why is the research path that you selected with amino acids and DNA so important for you? Well, if the concept is how do you build a body, Si el concepto es, o si de lo que se trata es de cómo se construye el cuerpo. if you're going to build a house, you get your wood or your bricks or the mortar between the bricks. Si uno va a construir una casa, pues uno obtiene los materiales constitutivos, los ladrillos, el mortero y el mortero que va entre los ladrillos, el cemento. Then you have your plans and you build the house. Y luego uno hace pues los planos y pasa a construir la casa. So if the goal is to build a human body and to create a healthier body, Y si el objetivo es entonces construir un cuerpo humano y un cuerpo humano más sano, then it is very important to go to the most basic building blocks. entonces en ese caso es sumamente importante dirigirse a esos elementos constitutivos. So there are tens of thousands of different proteins that compose the human body. Hay miles y miles de proteínas que componen el cuerpo humano. And all of those thousands of proteins are made of 20 simple building blocks called amino acids. Y toda esa variedad de proteínas se compone básicamente de 20 aminoácidos, que son los elementos constitutivos de toda proteína. And there are many, many benefits to the health of the body. Y permiten muchísimos beneficios para la salud del cuerpo, For every system from head to toe, para todos los sistemas corporales, desde la cabeza hasta los pies, that are created by giving amino acids that are targeted to that system. mediante la administración de aminoácidos que están dirigidos al sistema particular cuya salud se desea mejorar.
So there's a whole science of the use of amino acids to build particular tissues or to repair the body in general. Así que existe toda una ciencia relacionada con la construcción de aminoácidos particulares y también con la regeneración de tejido. So the amino acids essentially are required to build almost everything in the body. Los aminoácidos son absolutamente indispensables para reconstruir prácticamente todo lo que hay en el cuerpo. And when we apply the quantum process with the laser, Y cuando aplicamos el proceso cuántico con la tecnología láser que desarrollamos, we can amplify the intended benefits of the amino acids. logramos amplificar los beneficios que ofrecen los aminoácidos. For example, we've recently done a study Por ejemplo, recientemente hicimos un estudio that uses an amino acid formula que utiliza una fórmula de aminoácidos treated with this process, tratados con este proceso que les menciono, and without this process, y sin ese tratamiento, the amino acids might have a mixed result in the body, la administración de los aminoácidos puede producir resultados mixtos en el cuerpo. with the laser. Con los aminoácidos tratados con la tecnología láser, We've shown that in tissue culture, hemos podido demostrar que en el cultivo de tejidos we amplify the desired effects. logramos amplificar los efectos deseados. And when this formula is ingested, Y cuando esta fórmula se ingiere oralmente, within just 10 days, en cuestión de tan solo 10 días, it significantly increases the collagen in the body. aumenta significativamente el colágeno del cuerpo. So people think of collagen as what is in the skin to keep the skin looking youthful. Bueno, la gente en general piensa en el colágeno como aquello que se requiere para que la piel luzca muy hermosa. This is true and it is important. Esto es cierto y también es importante. And collagen goes far beyond just beauty in the skin. Pero el colágeno es algo que va mucho más allá de tan solo la belleza y la piel. Collagen is in all the blood vessels and in the bones and in all the major organs. El colágeno está en todos los vasos sanguíneos, en todos los huesos y en todos los órganos principales. Which is the glue that holds the tissue together. Porque es, por decirlo así, como el adhesivo, la goma que mantiene unidos a todos los tejidos, Creating the form and structure of the organ or the blood vessel. dando lugar a la forma o a la estructura del vaso sanguíneo o del órgano. So by the 30th day, De manera que a los 30 días de administración, the collagen production in the treated group la producción de colágeno en el grupo que recibe el tratamiento was more than double that of the placebo control group. fue más del doble de la producción de colágeno del grupo que recibió un placebo, Suggesting that all the organs were being rebuilt throughout the system. lo que nos da pie para pensar que todos los órganos estaban siendo reconstruidos en el cuerpo. So that's a general example. De manera que ahí tenemos un ejemplo general. As a specific example, Ahora, en cuanto a un ejemplo específico, certain chemistry of the brain hay cierta química en el cerebro uses very specific amino acids que utiliza aminoácidos sumamente específicos to build the chemistry that the nerves use to talk to each other. para construir la química que los nervios requieren para comunicarse entre sí. And depending upon the desired result, Y dependiendo del resultado que se desee lograr, giving the precursors for these chemicals in the brain la administración a la persona de los precursores de estos químicos que usa el cerebro can help to overcome the stresses of modern day living. puede ayudar mucho a sobreponer a la persona de la tensión que se vive en la vida moderna And to increase learning, memory, mood, concentration, y para también aumentar el aprendizaje, mejorar el estado de ánimo, la concentración and an enhanced quality of life. y también mejorar la calidad de vida. So the amino acids are generally important. De manera que los aminoácidos en términos generales son muy importantes.
And depending upon the ratios and balances of the amino acids, y dependiendo de la relación que hay entre ellos y los equilibrios o proporciones que hay entre ellos, and the other support factors that are added, y de los factores de soporte que se agrega, this can support either generally or in targeted ways almost every aspect of the human system. se le puede brindar apoyo de manera específicamente como objetivo o en términos generales a prácticamente todos los aspectos del cuerpo humano. The importance of DNA and RNA, Ahora, la importancia del ADN y del ARN, which are of course the fundamental nucleic acids in the body, que claro está son los ácidos nucleicos fundamentales del cuerpo. is that whereas the amino acids are the brick and mortar, Es que si bien los aminoácidos son, por decirlo así, los ladrillos y el cemento de las proteínas, the nucleic acids are more the building plan to construct the body. los ácidos nucleicos son más bien como el plano, el diagrama que se utiliza para construir todo en el cuerpo. And there is a large body of evidence Y hay mucha evidencia that suggests that providing supplements of nucleic acids que ya indica que la administración de suplementos de ácidos nucleicos can improve the function of the overall information system. puede ayudar a informar, a mejorar en términos generales la información con que cuenta el cuerpo. And the vitally important point Y el punto absolutamente fundamental is that the body under stress, es que bajo tensión el cuerpo, or even with aging, o incluso ante el envejecimiento del cuerpo, may not make enough DNA and RNA es posible que no fabrique ni suficiente ADN ni suficiente ARN to maintain the ideal function of the immune system para poder mantener bien la función ideal del sistema inmunológico or the repair of the tissues in general. o para mantener bien la reparación de los tejidos en términos generales. So by providing these simple nucleic acid building blocks, De manera que administrando estos bloques constitutivos así llamados de los que son los ácidos nucleicos, we are able to support the system in a very basic way. le podemos brindar un apoyo de manera muy básica y fundamental al sistema. And our results with various immune issues Y nuestros resultados obtenidos en los casos de varias condiciones inmunes, as well as a large body of medical literature, al igual que la información que hay en un gran corpus de literatura médica, shows a very significant improvement in results for various health conditions. nos demuestran mejoras significativas en la salud en los casos de toda una gama de condiciones médicas. So just these two components, Así que con solo esos dos componentes, combined with appropriate cofactors, combinados con cofactores apropiados, depending on the system that's being supported, dependiendo del sistema que se busque apoyar, can, in addition to the medical program, pueden, además del programa de tratamiento médico, create even better results than otherwise may be achieved. producir mucho mejor resultado de lo que se logra sin ello, con solamente el programa médico. So that is why Por amino esta razón acids es que los aminoácidos and DNA and RNA y el ADN y el ARN are of such interest and importance. son de tanto interés e importancia. Acerca del láser que nos cuentas, hay muchas fórmulas de aminoácidos en el mercado. Todd, in terms of the laser technology that you mentioned and the amino acids, there are many formulas available in the market. ¿Cuál es la cualidad que tú le darías al láser o a la tecnología láser que ustedes utilizan que hace una gran diferencia a todas las fórmulas que se encuentran en el mercado actualmente? What is it that differentiates the amino acids treated with the laser technology that you are speaking of that distinguishes the products from all other possible products available in the market?
So the key difference has to do with the concept of bioavailability. La diferencia clave tiene que ver con el concepto de la biodisponibilidad, which is when you administer a substance, que tiene que ver con cuando se administra una sustancia, how is it absorbed and used in the body? cómo va a ser absorbida y utilizada por el cuerpo. Perhaps the most compelling data that we have thus far Quizás la información más poderosa con que contamos hasta el momento looks at what happens when you give amino acids, ahí se examina qué ocurre cuando se administran aminoácidos. and this is cultured cells in the test tube. Y se trata de células cultivadas en un tubo de ensayo. So if the cells are already stimulated to an inflammatory state, Y si ya han sido estimuladas hasta llegar a un estado inflamatorio, which is often the case with a disturbed health condition, lo cual es frecuente en los casos de perturbaciones de la salud, we see that if untreated amino acids are fed to these cells, vemos que si a esas células en cultivo se les administra, se les alimenta aminoácidos no tratados, there is an aggravated inflammatory reaction. hay una reacción inflamatoria agraviada. In contrast, En contraste, if we give the same formula that has been laser treated, si administramos la misma fórmula pero tratada con la tecnología láser, there is no aggravation of the inflammatory process. no se agrava para nada el proceso inflamatorio. And it is only with this special processing step Y es solo con este proceso especial that we are able to modify the inflammatory effect that might otherwise occur. que logramos modificar ese efecto inflamatorio, que de lo contrario se da. So if this process is not used, amino acids from other sources may have a benefit, De manera que si no se utiliza este proceso, es posible que aminoácidos provenientes de otras fuentes logren generar un beneficio, but it could be balanced by aggravating parts of the fundamental problem. pero por otro lado pueden también agravar el mismo problema fundamental. So with this additional quantum process, De manera que con este proceso cuántico adicional, where we have evidence that we shape the molecule to a nice uniform shape, molecule to molecule, lo hemos logrado detectar que hay evidencia que indica que logramos darle una forma muy uniforme a las moléculas de los aminoácidos. that we can get a greater relative benefit Y así se puede lograr un beneficio relativo mayor, for the same quantity of amino acids. trabajando con la misma cantidad de aminoácidos. And there can be qualitative differences as well. También se dan diferencias cualitativas, Particularly the reduction of the inflammatory effect particularmente la reducción del efecto inflamatorio that could otherwise occur que se daría de lo contrario without the addition of this process. sin este proceso. Y para ti, ¿cuál es la característica o la cualidad más importante de esta tecnología láser? So for you, what are the most important aspects or characteristics of this laser technology? The most important attribute El atributo más importante is the process of taking a group of molecules es el proceso de tomar un grupo de moléculas that may be the same molecule, que pueden ser la misma molécula but they may have somewhat different shapes. con distintas formas. And using this process, Mediante este proceso, by tuning the frequencies to the backbone resonances of the molecule, logramos sintonizar las frecuencias para que concuerden con la resonancia del, por decirlo así, de la columna vertebral de la molécula, to reshape the molecule so that in general they're going to be in an ideal shape to work with the
enzyme systems of the body. Y así logramos darle una forma más homogénea a las moléculas, que es una forma que es realmente ideal para poder trabajar mucho mejor con las enzimas con las que trabajan estas moléculas. And there is an aspect of molecular science Aquí hay aspectos que involucran la ciencia molecular, that has to do with a concept called free energy. que tienen que ver con un concepto que se llama energía libre. And by altering the free energy of regions of the molecule, De manera que al alterarse la energía libre de ciertas regiones de las moléculas, we can also support the desired biological effect. podemos apoyar el efecto biológico deseado. So this is a new tool De manera que se trata de una nueva herramienta to allow things that are already beneficial que permite a lo que ya está produciendo beneficios, to be even more efficiently beneficial. producir beneficios con mucha mayor eficiencia. Por lo que tengo entendido, el láser que tú utilizas es de dos ondas que se miran como un espejo. From what I understand, the laser technique that you use has two waves that are like mirror waves. Es decir, como si uno se pudiera mirar a sí mismo y se autorreconoce. As if one could see oneself and recognize oneself, Lo que llevaría a que la molécula se mirara a sí misma y se reconociera a sí misma. which would somehow lead to the molecule being able to somehow, so to speak, see itself and recognize itself. ¿Nos podrías hablar en pocas palabras esta tecnología o esta dinámica de dos ondas que se miran? Could you talk to us a little bit about those two waves that are sort of like mirrors of each other? So this is a little bit more of a technical concept, Bueno, este concepto es un poquito más técnico and it's a little bit easier to draw the geometry as opposed to just describing it. y la verdad es un poquito más fácil dibujar esta geometría que sencillamente describirla. So do the best with a description. Pero haré lo mejor que pueda con una descripción. So you're describing it as a pair of mirror image waves, Mencionas dos ondas que son como la una espejo de la otra. is a nice way of capturing the concept. Esta es una verdaderamente buena manera de capturar lo que significa este concepto. If you consider that in a laser, Si consideramos que en un haz de luz láser, the waves are almost always exactly in phase, las ondas están prácticamente siempre en fase, so they line up one on top of the other, se alinean perfectamente una encima de la otra. and that is why you get wave amplification and wave coherence with the laser. Razón por la cual se da tanto amplificación de onda como coherencia o consistencia de onda con este haz de luz láser. What we've created in this system Pues lo que hemos creado en este sistema are waves that are paired son ondas que hacen pares with another wave that is exactly out of phase. con otra onda que está fuera de fase. And if you combine two waves that are of the same wavelength, Y si se combinan dos ondas que están en la misma longitud de onda, exactly out of phase, justamente fuera de fase, they actually add to a sum zero. la suma es cero. Las dos hacen sumatoria cero. So two visible waves in the interaction Entonces, cuando hay dos ondas visibles que así interactúan, result, in a sense, in an invisible wave pair. acabamos teniendo, en cierto sentido, un par de ondas invisibles. And their arguments that this part of the wave may have very great depth of penetration through the molecules, through tissue, and through other media. Y la idea es que ese par de ondas parece que logran penetrar muy profundamente dentro de los tejidos a nivel incluso molecular. And there is then a residual of visible light De manera que también queda un residuo de luz visible that we describe as islands or nodes of constructive interference.
que describimos como islas o nodos de interferencia constructiva. And these can be modulated in the system Que se pueden modular en el sistema to have extremely rapid translation effects to molecular structure. de manera que hay efectos muy rápidos de traducción en cuanto a la estructura molecular, Estimated to be as rapid as sub-femtosecond. que se han calculado de ser tan rápidos como de este nivel extremadamente rápido of what? Sub-femtosecond. De un subfemto de segundo. So if a nanosecond is a billionth of a second, Si un nanosegundo es a million or a billion, billion, es la mil millonésima parte de un segundo, eso es lo que es un nanosegundo. Dividir un segundo en 1.000 millones, then a femtosecond is a millionth of a nanosecond. entonces un femtosegundo es una millonésima parte de un nanosegundo. And this matches molecular vibration rates Y esto concuerda con las tasas de vibración molecular, that are on the order of 10 femtoseconds. que son del orden de los 10 femtosegundos. This allows us to create impulses that are in harmony with the natural vibratory states of molecules. Lo cual nos permite generar impulsos que concuerdan con la vibración natural de las moléculas. So we are able, by attuning to molecular vibrations, De manera que sintonizando así las vibraciones moleculares, to target particular molecular structures podemos dirigir nuestra actividad hacia ciertas estructuras moleculares particulares, so that we can intentionally modify the shape, energy, structure, and function of the molecule. de manera que esto nos permite modificar la forma, la energía, la estructura de las moléculas. Shape, energy, y function, and there was a fourth element to mention. Shape, energy, function, and structure. La forma, la energía, la estructura y la función de las moléculas. See. So this is a new tool De manera que se trata de una nueva herramienta that allows adjusting the energies and structures of molecules que nos permite ajustar las energías y las estructuras de las moléculas to be more ideal for their intended purposes. para que resulten siendo mucho más apropiadas, ideales para su propósito. Otherwise, the forces are generally much more random. De lo contrario, las fuerzas tienen un efecto mucho más aleatorio. And this has allowed us to demonstrate Y esto nos ha permitido demostrar in a variety of experimental systems en toda una variedad de sistemas experimentales a differential effect un efecto diferencial for the treated versus not treated material. para los materiales que han recibido tratamiento versus sus efectos con los materiales que no han recibido tratamiento. That's a little information about the technical aspects of the laser. Esto es un poquito de información sobre los aspectos técnicos del láser. Bueno, Todd, nos encantaría hablar muchísimas más cosas contigo, Well, Todd, we would like to have a conversation with you to include many more subjects. pero ya para terminar quisiera preguntarte, ¿tú crees que algún día los seres humanos podamos ser a sí mismos o ser en sí mismos este láser? But to conclude, perhaps I could ask you, do you think that someday human beings could themselves become like that laser? And this is then a more esoteric or metaphysical question. Bueno, esta pregunta es un poquito más de corte esotérico o metafísico. So are you saying or asking that, do I think through human intention? Me pregunta si creo que a través de la intencionalidad humana And through balancing the activity of the hemispheres of the brain, y a través de un logro de un equilibrio entre las actividades de los hemisferios cerebrales, that from a balanced and heightened awareness state,
fuera posible lograr un estado más equilibrado y de mayor conciencia, that it is possible to create coherent laser-like waves de manera que fuera posible crear ondas tipo láser muy coherentes that could be considered in the realm of energy medicine, que podrían llegar a considerarse como útiles en el campo de la medicina energética o de la energía, that such waves thus generated could have beneficial effects de tal forma que ese tipo de ondas así generadas pudieran producir efectos beneficiosos. I agree. Estoy de acuerdo. Gracias, Todd. Thank you.